Entonces, a partir del 2016, otra vez vuelvo a las estructuras. Ya hemos hecho un arreglo de un coliseo, hemos trabajado construyendo un colegio y ahora estamos trabajando en un puente que lamentablemente está paralizado, es el puente del río Taquiña, que como ustedes saben le ha llegado la mazamorra en febrero y ahora están en trabajos de arreglo del río, están abriendo la cuenca, o más bien están abriendo el cauce en realidad del río para evitar que futuros deslaves o futuras mazamorras puedan causar daño. Estoy un poquito ronco porque hoy día he presentado topografía a los 3 grupos y me lo he pasado hablando todo el día, ¿no? Como ustedes va a ser la presentación mucho más bonita porque les he preparado una presentación PowerPoint. La he adecuado un poquito mejor a la que siempre presentamos, ¿ya? Y los que entren, por favor, vayan apagando sus micrófonos. Bueno, básicamente esa es la presentación de su profesor, ¿verdad? Voy a tratar de que les guste el tema vial. Esta es la única materia donde ustedes aprenden geometría de carreteras. Es la única materia, no hay más. O sea, ya vendría a ser casi como una materia de especialidad. Luego viene Carreteras 2, en la cual aprenden el paquete estructural, y ahí con tráfico, ¿no? Se acaba lo que es la parte vial. Pero la parte de geometría es lo más importante para poder definir una carretera, ¿no? Sin geometría no hay carretera. El resto es más fácil, Hacer el paquete estructural es diseñar la carpeta, cuánto va a tener de losa, cuánto va a tener de capa subbase, si es pavimento rígido, o si es pavimento flexible, cuánto va a tener de carpeta de concreto, cuánto de base, cuánto de subbase, eso es mucho más fácil. En realidad, lo difícil en las carreteras es el tema de la geometría. El hacer la geometría es muy, muy complejo, ¿no? Y además bonito, ¿ya? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ir viendo. Les pido, por favor, como es una presentación, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden consultar cualquier duda que puedan tener, ¿verdad? Como decía, la mayoría ya me conoce, por eso la presentación la hago más rápida, ¿no? Pero para aquellos que no me conocen, ya más o menos les he contado cuál es mi carrera profesional. Soy docente en la universidad ya hace muchos semestres atrás. He sacado ya varias promociones y me enorgullece ver que mis estudiantes ahora ya son mis colegas y están desempeñándose en el campo laboral, ¿verdad? De manera muy correcta, ¿ya? Bueno, vamos a compartir la presentación. Muy bien, se ve la presentación, ¿no? Sí, Inget se ve normal. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí podemos ver una vía totalmente colapsada, ¿verdad? Pero esto es un arreglo no es una vía real, ¿ya? Parecería real, pero no, es un arreglo de computación, ¿ya? La vía no es real. Pero nos muestra un poquito cuál es el caos que estamos viviendo en estos tiempos, ¿ya? En Cochabamba tenemos este mismo caos, por si acaso lo vamos a ver también cuando hagamos un poquito de geometría urbana. Tenemos este caos al mediodía, cuando salimos al trabajo en la madrugada o al trabajo, o más bien temprano, a las 8. Entonces tenemos las calles totalmente colapsadas, no necesitamos tener 10 carriles, suficiente con tener uno que esté trancado y vimos exactamente el mismo concepto. Bueno, el diseño geométrico de carreteras, más que una ciencia, es un arte. Y esa es la realidad. Nosotros vamos a tener la realidad de esto, o sea, vamos a vivirlo. Yo hice un experimento muy interesante en la maestría de la Universidad Gabriel René Moreno.
Yo he sido profesor y, bueno, sigo siendo de algunas universidades. En la René Moreno, lamentablemente, ya se acabó mi contrato, porque ahora los docentes fueron mis alumnos y ahora ellos son los nuevos docentes. Y así se ahorran los pasajes y los hoteles, ¿no? Pero hice un experimento cuando dicté. Yo comencé a dar posgrado en la René Moreno, ahora soy profesor en la UTO, en la San Francisco Javier y en la Saracho de Tarija. Entonces, lamentablemente en Santa Cruz ya no. Y me entristece porque sí me gustaba mucho dar clases en la René Moreno. Era una experiencia bastante bonita. En la René Moreno tenía algo de 35 alumnos y les llevé a los 35 estudiantes el mismo plano, con el mismo origen y el mismo destino. Sí, 36 era más o menos. A los 36 les entregué el mismo plano, con el mismo origen y el mismo destino. Voy a ir retirando a los que no apaguen sus micrófonos para que nos dejen pasar. ¿Ya? Les decía, les entregué 36 planos y ellos pensaban que iba a ser 36 proyectos exactamente iguales y les dije, les garantizo y les puedo apostar, salvo que copien, voy a tener 36 proyectos diferentes, ¿verdad? Voy a tener 36 proyectos diferentes. Y así fue, y así fue. Terminó el curso, ¿verdad?, de posgrado, recogí los trabajos y les mostré los resultados. Teníamos 36 proyectos carreteros diferentes. Claro, no eran absolutamente diferentes, ¿verdad? Algunos sí habían ido por la izquierda, otros habían ido por la derecha, otros habían hecho más corte, otros habían hecho más relleno, algunos pusieron muros de contención, otros optaron por hacer solamente poco movimiento de tierras, poco corte. Entonces eran 36 proyectos distintos. Y es por eso que decimos que el diseño geométrico de carreteras, más que una ciencia, es un arte. Y es un artista el que va a diseñar, ¿sí? Cada uno diseña con su criterio. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos acá? A utilizar las normas y con esas normas tener un criterio de diseño. Y la idea es esa, que tengamos un criterio bueno para solucionar los problemas que se pueden plantear en algunos lugares críticos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del diseño? Los objetivos del diseño son brindar básicamente vías confortables, diseñar vías cómodas, vías seguras, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de Cochabamba. Estas son las afueras de Cochabamba, donde vemos una zona con un suelo típicamente arcilloso que causa incomodidad a los usuarios, ¿no? Carreteras intransitables en tiempo de lluvias. Esta imagen pertenece a Rusia. En Rusia, cuando te agarra esto, realmente estás en graves aprietos. No me acuerdo qué se llama este camino, alguien tal vez puede investigar. Este camino le llega a la helada, ¿verdad? Y cuando le llega a la helada se pone de esta manera, es fantásticamente duro, claro, está todo congelado, ¿no? Y los camiones, autos pasan por encima. Y todos se apresuran porque va a venir, comienza a descongelar, y todos se apresuran para ganarle al descongelamiento, ¿no? Pero a veces te gana el descongelamiento, descongelan los caminos y se vuelven intransitables, ¿verdad? Los autos comienzan a quedarse trancados y no pueden salir, tienen que esperar que el tractor vaya a auxiliar. Bueno, ¿será que esto tenemos en Bolivia? Lamentablemente sí. Esta foto pertenece a Bolivia. Esta foto, no será que el camión está metido hasta el medio, pero aquí no hay helada, aquí no hay una carretera que funcione cuando está nevando. Esta carretera es en Pando, es un camino en Pando. Los caminos en Pando están muy olvidados y lamentablemente, pues los camiones, esta es la flota Transpando justamente, está trancada acá, ¿no? Ha resbalado, fíjense, ha resbalado en el barro
y se ha desplazado al lado izquierdo, o sea, podía haberse volcado esta flota. Entonces, por suerte no se ha volcado, ha incunetado, y aquí están tratando de jalar, ¿verdad? La gente está acomodando los cables. Y bueno, son las molestias que tenemos que vivir cuando no tenemos vías que sean transitables todo el tiempo. Bueno, esta imagen la saqué de internet, indican de que es en el Perú, no sabemos si es real o si será montaje, ¿no? Pero este nivel de peligrosidad en algunos caminos, pues pueden existir. En Bolivia tenemos caminos con este nivel de peligrosidad. Aquí vemos el velo de la novia yendo a los Yungas, ¿no? Es un camino súper, súper angostito, con precipicios a los lados, que nos puede causar algún tipo de riesgo, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra materia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les decía al ingreso que era diseño geométrico. ¿Qué es el diseño geométrico? El diseño geométrico, ¿sí? Espera, un punterito, dice, es la parte más importante del proyecto integral de carreteras, ya que a través de él se establece su configuración geométrica tridimensional, buscando que la vía sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con el medio ambiente, ¿no? Esta definición pertenece al libro de James Cárdenas Grisales y creo que es una de las mejores definiciones que podemos tener de carreteras, ¿no? Que básicamente es lo más importante, ¿sí? En un proyecto integral de carreteras, y aparte de todos los elementos indica que debe ser compatible con el medio ambiente. Y de esa manera hemos logrado pues ya ponernos al orden en función a la nueva onda que es el ecosistema, ¿sí? Preservar nuestro medio ambiente de los daños. Los objetivos de nuestro curso, ¿cuáles son? Básicamente, estudiar todos los conceptos de diseño geométrico de carreteras, aplicando la norma boliviana y normas internacionales. Entonces, vamos a estudiar carreteras. Vamos a realizar un proyecto completo a mano, ¿sí? A detalle de un tramo de carretera. Entonces, ustedes van a coordinar con sus auxiliares. Tenemos 4 auxiliares con los que estamos trabajando para que puedan ustedes ir avanzando, ¿verdad? Los días lunes hacemos teoría, los días jueves en la mañana hacemos teoría y los días jueves por la tarde hacemos dudas y aclaraciones para su avance de proyecto. ¿Por qué hacemos un proyecto a mano? Porque a mano se aprende, esa es la realidad. A veces me decían, hay un programa de diseño de carreras, el Civil 3D. El Civil 3D no es un programa de diseño. El Civil 3D es un programa de dibujo, nada más. Yo tengo que saber diseñar para aprender a utilizar el Civil 3D. El Civil 3D es una ayuda gigantesca. Claro, me debe evitar utilizar la tinta y el papel para dibujar. Directamente diseñamos en la computadora, ¿verdad? Entre comillas diseñamos, porque en realidad lo que estamos haciendo solo es dibujar. Introducimos los datos correctamente y vamos a tener un diseño correcto. Introducimos los datos incorrectamente y el programa pues nos va a botar cualquier tontería, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, resolver problemas viales aplicando el criterio. Es decir, vamos a plantearles a ustedes, ya estamos en un 9º semestre, ustedes ya están a un pasito de ser ingenieros, por lo cual necesito que apliquen su criterio. Todo lo que han ido despertando, ¿verdad? Todas las materias de nuestro pensum, que muchas de ellas están diseñadas para despertar, ¿sí?, el pensamiento. Entonces, mis estudiantes pues ya tienen la capacidad de resolver problemas viales
aplicando el criterio ganado. No se olviden que, y esto ya no es como topografía, existe una pirámide educacional. La pirámide educacional, ¿qué nos dice? Nos dice que en planta baja, en el nivel 1, el docente tiene que darle al estudiante el 100% de la materia. Así tiene que ser. Es decir, en el ciclo básico, ¿sí? Se llama ciclo básico de ingeniería, no sé si se seguirá llamando así, pero es el ciclo básico de ingeniería, todas las materias básicas, cálculo, física, álgebra, dibujo técnico, etcétera. Se le tiene que dar al estudiante el 100% de la materia. A medida que vamos subiendo en la pirámide educacional, por ejemplo, llegamos a topografía. Topografía es de cuarto semestre. ¿Qué significa? Que el docente tiene que dar el 60% de la materia y el estudiante tiene que practicar y dar el 40%, ¿verdad? Esa es la figura. Hemos llegado con ustedes ahorita al nivel 9, esta materia tengo entendido que ahora es de 9º semestre. Es decir, el docente, ¿cuánto tiene que darles acá? El docente tendría que darles, en el mejor de los casos, el 20%, y ustedes tendrían que hacer el 80% de la materia. La pregunta es, ¿se cumple eso? La respuesta es sí, se cumple, porque ustedes van a hacer un proyecto carretero completo. Yo voy a hacer en clase una curva, ustedes van a hacer en su casa 10 curvas horizontales. Yo voy a hacer en clase una curva vertical y ustedes en casa van a hacer 10 curvas verticales, ¿verdad? Entonces, ustedes están haciendo un proyecto completo y sí se está cumpliendo lo de la pirámide educacional. Pero aquí estamos para atender dudas, preguntas y responder. ¿Qué ocurre, pero? Tenemos que tratar de evitar volvernos mecánicos. Lo que necesitamos es tener criterio para resolver los problemas. Los exámenes de la materia son para resolver con criterio, ¿verdad? Y ese criterio está basado en la seguridad de las carreteras. Por ahora solamente el criterio en seguridad. Cuando ya salgan a trabajar, primará también un criterio económico. Desde acá a veces me llaman mis estudiantes y me dicen, ingeniero, me están pidiendo que haga esto. ¿Qué te están pidiendo? Que sacrifique la seguridad, pero que ganemos en tema económico. Entonces eso no funciona. La carretera es peligrosa, una carretera barata, ¿verdad? Es mejor hacer la carretera un poquitito más cara, pero más segura. Entonces, esos son los criterios que tenemos que tener. Darle mayor seguridad a la carretera y solucionar los problemas. Analizar de manera crítica las carreteras en nuestro país, ¿sí? Comenzamos las clases teóricas y la próxima presentación ya verán un análisis crítico de las carreteras. Nuestro país es uno de los más atrasados en tema vial del mundo, es muy triste. A todos los gobiernos, a ningún gobierno en realidad le ha interesado hacer caminos en el país, ¿verdad? Se ha creado la Dirección de Vialidad en nuestro país en el año 1941. La Dirección General de Vialidad se crea en 1941 cuando no teníamos ni una sola carretera asfaltada. Es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza. Porque imagínense, en Estados Unidos ya tenían una academia para estudiar pavimentos rígidos en el año 1875. Terrible, ¿no? En el año 1890 ya tenían carreteras de pavimento rígido en Estados Unidos. Y en Bolivia todavía estamos pensando en jugar y hacer tonterías, ¿no ve? Y por eso nuestro país ha quedado un poquito subdesarrollado, ¿ya? Y vamos a analizar críticamente. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque tenemos que ser críticos y quiero que mis estudiantes pues salgan con esa mente crítica para que crezca nuestro país. Ustedes son el foco de desarrollo de los próximos años. Y luego tocamos tópicos especiales para mejores prácticas constructivas. Les enseño cositas adicionales, hablamos un poco de pavimento rígido,
hablamos de pavimentos flexibles, hablamos de métodos constructivos, y bueno, dependiendo también de cómo sean los tiempos, ¿verdad? Podemos avanzar más cositas. Bueno, esto de acá lo encontré en internet, me parece algo muy interesante. Esto nos dice que de alguna manera u otra los tiempos han cambiado. En primera instancia, me piden facilitación de transporte no motorizado. Esta es la nueva onda a nivel mundial. Vamos a ver también al final de la materia el tema de ciclovías. Voy a mostrarles unas diapositivas de ciclovías. En todo el planeta se está viendo la manera de facilitar el transporte no motorizado, o sea, bicicletas sobre todo. Entonces vamos a analizar cuáles son las posibilidades. Vamos a hablar un poco de geometría urbana. Aquí vemos trancaderas y demás. He ofrecido también ser tutor de tesis a los que les guste la parte vial para analizar cuál es la problemática con las ciudadelas nuevas de Cochabamba que no tienen espacio para poder desplazarse. Y en realidad es una tristeza porque estamos congestionados, ¿no? Obligamos a este tipo de gestiones. Las carreteras nos definen los tiempos de viaje. Buenas carreteras, pues tendremos tiempos muy lindos. Malas carreteras, nuestros tiempos aumentarán. Los costos de transporte igual, con malas carreteras, pues el costo es mayor, no van muchos camiones, etcétera. Entonces, con carreteras buenas, esos costos tendrían que disminuir. Pero ¿cuál es el problema también? Que con carreteras nuevas incrementamos la cantidad de accidentes carreteros, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos más rápido. En caminos de tierra que son más feos, ¿verdad? La gente va más suave para no dañar mucho sus amortiguadores, pero cuando el pavimento está nuevito, está lindo, oye, todos pues quieren correr y nos volvemos grandes corredores, ¿no? Entonces se presentan mayor cantidad de accidentes carreteros. ¿Cómo clasificamos las carreteras? En función, ¿verdad? Usualmente, más bien, se clasifican en cuál va a ser su función, según cuál va a ser su función. Tenemos esta clasificación que no corresponde a la boliviana, por si acaso. Aquí estoy haciendo una presentación general, ¿no? En el mundo tenemos las autopistas, que son hasta 110 kilómetros por hora, las carreteras convencionales interurbanas, y estas de acá las travesías. En la norma boliviana todavía no tenemos las carreteras en ciudades, o sea, así como carreteras en ciudad no tenemos en la norma boliviana. Pero yo creo que tarde o temprano esto se va a tener que incrementar, se va a tener que aumentar a la norma boliviana porque tenemos esto. Yendo al Chapare, fíjense ustedes, casi todos los pueblitos se han ido asentando al lado de la carretera que va a Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿Y qué ha ocurrido? Han comenzado a crecer esos pueblitos y se han convertido ya pues en pequeñas ciudades, ¿no? Villatunari, Chinaota y Virgarzama, ¿sí? Ya son pequeñas ciudades. Y las carreteras pasan por la carretera, perdón, los caminos, las carreteras, estoy ahorita una mosca, ¿cómo está? Las carreteras pasan pues por donde pasaban normalmente, pero ahora han quedado pues en medio de la ciudad. La ciudad ha crecido a la izquierda y a la derecha del camino. Y ahora han puesto un semáforo, han puesto rompemuelles para que los niños puedan cruzar, porque muchos viven a la derecha y su colegio está a la izquierda, el mercado está a la izquierda, hay que ir al mercado, han ampliado, han puesto más vías, han puesto al medio inclusive asientos, se ha vuelto un prado, entonces la carretera se ha vuelto ahora una travesía, una carretera que atraviesa una ciudad, ¿verdad? Entonces hay que ver soluciones. ¿Qué vamos a hacer con estas travesías? Luego tenemos las carreteras de acceso a zonas residenciales, ¿no? No tanto así como carreteras, pero por ejemplo acá ha crecido mucho la ciudad. No hemos dejado espacio para poder desarrollar buenas vías. Muchas de las ciudadelas, ¿verdad? Les decía, han quedado muy, muy restringidas en tema de vías, ¿no?
vamos a ver eso también en fotitos, vamos a ver imágenes y vamos a plantear soluciones. Ahora, lógicamente, las carreteras aumentan la velocidad, lo que decía, ¿no? Y la mayoría de los conductores considera que maneja bien. Ahora estamos al mando de un vehículo y si no estamos distraídos comenzamos a acelerar. Todas las carreteras son seguras a velocidades bajas. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son las velocidades reales a las que vamos a poder circular por la carretera. Tenemos que señalizar. Bolivia es un país un poquito, ¿cómo podríamos calificar si vemos con nuestros vecinos? Diríamos un poquito malcriado. No respetamos las normas, no respetamos las señalizaciones. Aquí nos pasamos en rojo, ¿sí? Hay gente que se pasa en rojo, arriesgando no solamente su vida, sino la vida del que está viniendo del otro sentido. Manejamos a una velocidad muy alta en la ciudad. Tenemos muchos accidentes urbanos, tenemos atropellos, etcétera. Y en muchos casos se da esto porque no respetamos las normas. No estamos respetando las normas de seguridad. ¿Y cómo se puede notar eso? Es bien clarito, bien notorio. Acá, por ejemplo, cuando nos plantean límite de velocidad en carretera, y esto me ha pasado a mí, yendo a Chile, por suerte no me agarró la policía. Yo no estaba, bueno, esa vez nos agarró una vez cuando fuimos con unos amigos, fuimos a ver el famoso Rally Dakar, ¿verdad? Y damos una curva, estábamos volviendo en la carretera y había un camión que estaba yendo muy despacito y había una señal que decía prohibido rebasar. Nosotros estábamos yendo acostumbrados a las carreteras bolivianas, nuestro conductor designado mire, dice, no viene nadie, no está bajando nadie, ¿tú ves a alguien? Sí se ve, no había nadie, perfecto, agarra el tipo, rebasa, lo rebasa. Felices, tranquilos, no pasó nada. Llegamos a la parte de arriba, a la cumbre, y estaba la gendarmería chilena y nos pide que nos paremos, nos pide que detengamos el auto. Paramos, se acerca el oficial muy educado, dice, por favor, su licencia, sus documentos. Presentamos los documentos, la licencia del conductor, era un ingeniero colega mío, pronto colega de ustedes también, y le dice, usted ha rebasado a un camión aquí abajo. Y todos nos miramos, ¿cómo saben? O sea, ¿cómo saben que hemos rebasado un camión? Tienen todo, tienen un sistema de control mediante radares, mediante satélite. Entonces le decimos, sí, lo hemos rebasado, pues estaba el camión subiendo a 5 por hora, ¿no ve? Entonces, y el tipo dice, no, había una señal que decía prohibido rebasar, no estaba en el sector correcto. Allá le decimos, va a disculpar, oficial, por favor, discúlpenos. No se preocupe, le dice, quedan totalmente disculpados, claro que sí. Pero tengo que darle a un domingo, entonces ya tenemos que llegar esta noche y mañana lunes ya tenemos trabajo. No, el oficial dice, no pueden, no van a poder cruzar. Este vehículo ya está marcado, no puede retornar. Este vehículo tiene que ir mañana a pagar su multa al juzgado número 9 en Arica. Entonces no sabíamos qué hacer, por empatía, por amistad, por lealtad, no podíamos abandonarlo al colega solito. Así es que todos dijimos, bueno, vamos una noche más en Arica, media vuelta hasta Arica, volvemos a tomar un hotel, un residencial, a quedarnos ahí cerca del juzgado. Al día siguiente abrió el juzgado, fuimos, la multa era de $250. Haber rebasado a un camión en un sector donde no está permitido. Y el juez dice, bueno, van a pagar su multa, pero se le aclara al conductor de que si si reincide, ¿verdad? La multa ya sube casi a $700 y al decomiso por un mes de experiencia. Y si es reincidente por tercera vez, pierde su licencia de por vida.
por adelantar un auto en camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas leyes hacen que en otros países la gente respete. Cuando yo fui manejando, les contaba, no me agarró la policía por suerte, porque yo entré a la carretera y había un letrero que decía zona de baja velocidad. Baje su velocidad a 60 por hora. Yo vi eso, pero era una carretera, no había nadie. ¿Y voy a bajar a 60? No, yo aceleré y pasé a más de 100. Por suerte, les digo, no me vio nadie. Pero cuando iba avanzando más adelante, los autos yo vi que todos iban despacio. Todos iban despacio. Entonces ahí mi copiloto me dice, oye, mejor si bajas nomás la velocidad. Mira, la gente aquí, ninguno está acelerando. Y era nuestro primer viaje a Chile. Y efectivamente sí dije, ok, voy a bajar la velocidad. Bajé la velocidad y más adelante estaban los policías con su radar. Y me hubieran multado, lógicamente. Entonces, lamentablemente es así. Cuando te multan, cuando te tocan el bolsillo, ahí recién comienzas a respetar. Pasarse un semáforo en rojo en Buenos Aires te cuesta $150. Pisar la cebra, que es por donde cruza la gente, te cuesta $80. Entonces, la gente tiene que respetar. No te queda otra. Por miedo a la multa puede ser, ni modo, pero la gente va a respetar un poco más. Y creo que eso nos falta acá. Eso nos falta un poquito, respetar las normas de tráfico, ¿ya? Disculpen que me haya quedado acá un poco más de lo normal, pero considero muy adecuado como ingenieros viales saber, ¿no?, que en otros países tenemos que respetar las normas. Tristemente en el nuestro, lamentablemente, es una ley como del lejano oeste. El que respeta, más bien te tocan bocina y te insultan. Muy bien. Entonces, según la función se clasifican, ¿no? Las autopistas, acabamos de hablar, carreteras convencionales, carreteras con las travesías y acceso a zona residencial, cada una va a tener su propia característica, ¿no? Asimismo, tenemos que modernizar los estándares. En los libros vamos a encontrar muchos elementos que ya no deberían construirse. Y eso ustedes tienen que darse cuenta cuando estén en el lugar. Muchas veces los proyectistas no se dan cuenta o no nos damos cuenta, porque estamos trabajando en el escritorio, con un cafecito, diseñando en la computadora, ¿verdad? Y diseñamos de memoria a veces, ¿no? Aquí podemos ver al lado izquierdo, por ejemplo, cámaras de alcantarillas que son muy peligrosas. Estas cámaras podrían mejorarse, ¿verdad? Aquí si un camión sale en la berma, va a colisionar con esto y puede causar severos daños. De este tipo de estructuras tenemos en Bolivia miles. No se ha decidido, no ha habido todavía el criterio de crear algún tipo de estructura que no cause peligro para el conductor, ¿ya? Todo lo que estamos hablando acá, por ejemplo, es tema de tesis. Todo lo que hablemos acá es tema de tesis vial. Alguien podría hablar de modernizar los estándares y ver las normas bolivianas, ver obras en ejecución y ver cosas que se deberían eliminar, para controlar y mejorar la seguridad de las vías. Acá vemos, por ejemplo, una especie de cuneta, ¿verdad? Como zanja. Esto sí también hay en otros lugares, pero es muy peligroso. Como no se nota tanto, un camión podría meter acá una de las llantas y podría volcar. Es muy peligroso. Peor si hablamos de un motociclista o un ciclista, ¿verdad? De noche, estamos en carretera, no hay luz. Entonces estás viajando, te acercas un poco a la berma, entra la llanta acá del motociclista y sale volando, va a despertar aquí abajo el motociclista. ¿Ok? Bueno. Las cunetas que vemos acá lo mismo. Las cunetas, estas están aprobadas, en la norma están aprobadas. Cuando yo hice el diseño de la avenida Santa Cruz de Virgarzama, por ejemplo, en el Chapare, yo le puse una cuneta triangular. Y mi supervisor me mandó una carta y me dijo, ingeniero Vera, queda rechazado su diseño porque no me gusta la cuneta triangular. Yo quiero que utilice una trapezoidal. Entonces les respondí, le dije, yo considero que la trapezoidal es demasiado peligrosa porque aquí entra un camión, igual va a volcar. Es muy peligrosa, ¿no? No podemos generar una cuestión tan peligrosa.
El ingeniero me dijo, usted no sabe lo que llueve aquí en el Chapare. Yo le dije, sí, sé lo que llueve y voy a diseñar con carga de lluvia, o sea, yo voy a diseñar un caudal y voy a diseñar un área hidráulica, o sea trapezoidal, sea triangular, sea rectangular, o sea un tubo, la decisión que se tome, ¿verdad? Le dije, va a tener un área hidráulica suficiente para resistir una lluvia bastante fuerte. Entonces el supervisor no quería. Bueno, hubiera sido muy fácil para mí no pelearme porque no quería pagarme el supervisor. Deciría, ok, te la hago trapezoidal y me vale, pero no, no. ¿Por qué? Porque esta es nuestra pasión, lo que les digo. Estamos haciendo algo para hacerlo bien. No estoy haciendo por cobrar. Si lo hiciera por cobrar, bueno, pues le pongo trapezoidal y que me paguen y que se maten aquí los que quieran. No, no es así, ¿verdad? He pedido una reunión con la sociedad de ingenieros, ¿verdad? Por eso me dicen, cosa, ¿no ve? Pero no es así. La cosa es porque queremos hacer bien el trabajo. He llamado a 3 ingenieros de la sociedad de ingenieros, han venido ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles, nos hemos reunido todos y les he planteado la idea de hacer triangular, que cumpla con el área hidráulica, además va a ser una cuneta segura que no va a producir ninguna accidente en la vida. Todos me han aplaudido, todos han aceptado, menos el supervisor, que bueno, al final no le gustó quedar en ridículo por su idea de querer la trapezoidal. Pero bueno, entonces esta es la figura, tratar de mejorar las cosas y tratar de que logremos carreteras muy seguras, muy bonitas. Bueno, estos son los elementos de una carretera, así deberían ser todos los elementos, los vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿verdad? Todos estos sí se cumplen en Bolivia, se cumplen totalmente, los diseños son bonitos, tenemos empresas que hacen diseños realmente muy bonitos, muy lindos, entonces ya pues vamos a hablar de la construcción, que es otra cosa, del uso también, que es otra cosa, pero en realidad tenemos carreteras muy, muy bonitas. El derecho de vía, fundamental para las carreteras, ¿no? Del eje de la vía, 50 metros a la derecha y 50 metros a la izquierda, le pertenece al Estado. Le pertenece al Estado. Es decir, no debería nadie poder estar aquí asentado o poner su casa en este lugar, pero la gente le ha valido. En el camino a Sucre hay una cosa que es espeluznante, pero es espeluznante. Hay una casa que está aquí, digamos, voy a tratar de dibujar, Espérenme un cachito. Voy a tratar de dibujar. La casa está acá. Así sube la casa, ¿ya? Así sube la casa. Y le han tirado un voladizo así. Ahí está su balcón en voladizo, ¿no? Es un balconcito esto, ¿sí? Y aquí, lógicamente, sube la pared y el techo que sale así tal vez, no estoy dibujando medio mal, ¿no? Bueno, aquí su techo. Pero hay un voladizo y el voladizo sale casi hasta la marca de línea blanca de aquí. Así está en el camino a Sucre, por Chuquichuquí. El voladizo sale casi agarrando todita la berma. La calle está aquí, digamos, y el ancho de berma es esto, 1,50, y su voladizo es de 1,50. Es algo espeluznante. Entonces la gente no ha respetado para nada. En todito el camino a Sucre, la ABC ya ha puesto letreros en todo lado y ha dicho, al Estado le pertenecen estos 50 metros a la izquierda y a la derecha de la vía, para que la gente sepa, y en algún momento se va a tener que expropiar, y en esta expropiación pues no van a pagar ni un peso, porque en realidad no tendrían por qué hacerlo. El derecho de vía se tendría que respetar, habría que demoler todas esas casas, lo veo muy improbable, lo veo muy difícil, pero bueno, lo correcto sería demoler toditas las casas que están al borde del camino. Todos estos elementos vamos a empezar a verlos poco a poquito, aquí solamente enumerar algunos. Vamos a hablar del estudio de tráfico, ¿no ve? Vamos a hablar de las funciones de la carretera. Vamos a hablar también de la
del entorno y cómo una carretera debería armonizar con el entorno. Vamos a ver cuáles son las velocidades de circulación, cuáles son las velocidades de diseño. Vamos a hablar de los niveles de servicio de nuestras carreteras. Vamos a aclarar que no deberían haber muchos tramos excesivamente rectos. Vamos a hablar de distancia de visibilidad de frenado. Vamos a hablar de distancia de sobrepaso y vamos a hablar de muchos otros temas adicionales, ¿verdad? Vamos a tratar de abarcar todito lo que es carretera. Bueno, aquí vemos unas gráficas bien bonitas. Antes no había, pues, modelación computarizada. Cuando diseñaba algún proyectista, tenía que utilizar estos grafiquitos que son del libro de Jacob Carsiente. Ahorita les voy a dar la bibliografía. Pero fíjense acá, cuando tenías tangente, aquí el gráfico de la tangente, teníamos este sector así. Cuando teníamos una tangente y una curva que va subiendo, más o menos se ve así. Entonces nos iba mostrando más o menos para que nosotros vayamos comparando nuestros planos en planta y el perfil para ver más o menos cómo se va a ver nuestra carretera cuando esté construida. Aquí vemos curvas, ¿sí? Y bueno, aquí vemos igual, ¿verdad? Esto era muy útil, esto era realmente muy útil y sigue siendo, aunque no crean, pese a que ahora podemos modelar tridimensionalmente, ¿no? Pero nos mostraba cómo era la cosa, cómo estaban las curvas y sobre todo cuál era el concepto de visibilidad, ¿no? Cómo se vería cuando esté terminada la carretera, ¿no? Aquí tenemos curvas consecutivas, ¿sí? Que más o menos cómo van cambiando la figura de los perfiles. Y sobre todo esto es lo que nos interesa, la pérdida de trazo. Esto sí se va a presentar en muchos proyectos y no nos damos cuenta a veces. La pérdida de trazo es cuando yo no veo lo que viene acá, ¿sí? Aparece un sector donde yo no sé qué está pasando, es un hueco. Aquí no se ve qué está pasando. Entonces, en las pérdidas de trazo se recomienda bajar la velocidad. Hay que bajar la velocidad porque no sabes qué está pasando más adelante. Si hay curva, no hay curva, si es a la izquierda, a la derecha, no sabes. Y lo peor de todo es que a veces alguien puede invadir carril para hacer rebase y te puedes encontrar acá de frente con alguien que está invadiendo carril, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida de trazo, lo mejor es frenar un poco por seguridad, ¿no? Bueno, ahora tenemos esta posibilidad que es la de modelar. El Civil 3D nos permite hacer una modelación, ¿verdad? Ver de esta manera más o menos cómo se va a ver nuestro proyecto. Y aquí efectivamente vemos la pérdida de trazo, ¿no? No se ve qué está pasando acá, hay un vacío. Tal vez en ese vacío, pues alguien está invadiendo carril, ¿no? Entonces sería muy peligroso encontrarse con alguien acá, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de la pérdida es muy efectivo. Bueno, esta gráfica la encontré en internet, esta foto, que nos muestra zonas de pérdida de trazo, y fíjense, acá hay un letrero que dice que hay curva a la izquierda, aquí se ven los postes de luz que van hacia la derecha, entonces medio que te engañaría, ¿no? A veces nos volvemos un poco más mecánicos y comenzamos a seguir los postes de luz, y aquí el poste de luz va a la derecha, la curva va hacia la izquierda. Aquí está un letrero de prohibido rebasar, entonces este debe estar mucho más adelante en realidad para que los conductores puedan ver, pero le han puesto acá porque este sector de aquí abajo debe ser realmente muy complicado, ¿no? No sabemos cómo será. Aquí tiene una señal que dice tramo de curva peligrosa, entonces se le ha puesto aquí múltiples señales para evitar los accidentes. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar? Frenar. Cuando veamos estas señales, no me está avisando que hay curvita nomás. En realidad, todas estas señales lo que están haciendo es advertirme y me están diciendo, oye viejo, frena un poquito porque abajo no sé qué hay, ¿no? Ten cuidado con lo que viene adelante. Y bueno, también tenemos este tipo de vías que ya no tiene comentario alguno. Sí, aquí le han puesto, parece, el asfalto sobre lo que había nomás. Y bueno. ¿Cuál es nuestro temario de la materia? ¿Qué es lo que vamos a ver? Está dividida la materia en tres partes, básicamente.
La parte uno, el diseño planimétrico, que es con lo que vamos a comenzar. El diseño planimétrico es el más sencillo, el más rápido de hacer, porque básicamente es trazar tangentes que las vamos a unir con curvas horizontales y luego le vamos a poner el ancho de la carretera, ¿no? O sea, directamente con estos dos elementos se acaba el diseño planimétrico. O sea que de aquí a un mes vamos a estar ya con el diseño planimétrico terminado y podemos dar ya nuestro primer parcial, ¿no? Primer parcial de esta partecita. Muy aprovechable, muy facilito para apuntalar la materia. Luego viene el diseño altimétrico. El diseño altimétrico ya se pone un poquitito más pesado. El diseño altimétrico tiene muchas variables porque además voy a enlazar el diseño tridimensional, ¿no? Es decir, primero tengo que hacer y ver la visibilidad, luego voy a hacer las curvas verticales, con las pendientes admisibles voy a hacer todo lo que es el diseño vertical, ¿no? Luego los peraltes. Pero luego tengo que enlazar todo con el movimiento de tierras. El movimiento de tierras ya enlaza todo lo que es el diseño planimétrico y el diseño altimétrico. Me saca el volumen total con lo que yo voy a trabajar. Y luego vamos a ver tópicos adicionales, ¿ya? ¿Cuáles son? El primero, el drenaje de vías. Vamos a hablar del drenaje de vías, que es muy importante el drenaje. Y vamos a ver también métodos constructivos, les decía, de pavimento rígido, pavimento flexible, ¿verdad? Mientras ustedes estén terminando su proyecto, nosotros vamos a revisar estos tópicos. Si quieren ver algún tópico adicional, me avisan, y cualquier tópico que sea de carreteras, pues con todo gusto yo les voy a enseñar. La bibliografía, este libro Cárdenas lo traje hace ya muchísimos años, lo dejé en la fotocopiadora de Civil y creo que la gran mayoría de los estudiantes ha fotocopiado este librito, ¿verdad? O lo pueden descargar también en PDF, hay en internet para descargar en PDF. Léanlo, léanlo, es un libro bastante completo de don James Cárdenas, ¿verdad? Es realmente un libro bastante bonito, bastante fácil de leer, de entender. Es un libro muy, muy accesible. Luego tenemos el libro de Jacob Carciente, que es Carreteras, Estudio y Proyecto. Este libro ya es un poquitito más complejo. Nuestro querido Jacob ha tratado de que las carreteras sean con matemática infinitesimal y no sé por qué lo ha hecho así. Creo que no hay necesidad de complicar la materia, es una materia bonita, sencilla, pero don Jacob la ha complicado, ¿no? Entonces no hay que darle mucha bola a don Jacob en sus definiciones de dónde viene la fórmula, él la hace como matemática finita, pero en realidad lo que hay que ver son las aplicaciones. Es un libro que era la Biblia de las carreteras, yo creo que sigue siendo. Me acuerdo que cuando entré docente a la universidad, un ingeniero de CEMAPA me buscó y me dijo, por favor, de donde sea, conseguime el Jacob Carciente. Y era porque antes no era tan fácil conseguir los libros, ¿no? Entonces, este librito también es muy, muy útil. También se lo puede descargar en PDF de internet. Todo se puede descargar de internet ahora, ¿no? La norma boliviana 2008 también se la pueden descargar de internet. Es bueno revisar la norma. Este semestre, bueno, el anterior semestre, creo que más que en otros, he revisado la norma con más cuidado. No me gusta mucho la norma ABC, los que la han hecho han copiado de otra norma y han copiado mal porque se han hecho pescar lo que han copiado, ¿no? Entonces, cuando vayan leyendo la norma de ABC, van a encontrar ustedes algunas incongruencias, algunas cosas medio raras. Entonces, bueno, es normal, esta es una norma que ha sido copiada y han copiado mal. Y hay algunas cosas que no van a encontrar en la norma boliviana, vamos a tener que extractarlas de la norma AASHTO. La norma AASHTO es la norma americana, una norma de donde nacen al final todas las demás normas. La norma AASHTO, digamos, viene a ser casi la más completa que hay en el mundo, porque es una norma que ha venido desarrollándose desde el año 1916. Entonces, después de diferentes pruebas, al final se ha logrado
tener mucha información. Y es por eso que la norma a esto nos sirve. Vamos a ir viendo de todas maneras y voy a plantear igual temas de investigación para que ustedes puedan inclusive hacer sus proyectos de grado y demás, porque la ASTO es una norma para Estados Unidos, basada en función a qué cosas, a los suelos, a los materiales, a los automóviles, inclusive a los mismos conductores norteamericanos, ¿verdad? Que aquí tampoco somos igual, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de la norma ASTO. Tenemos un texto guía de la materia que ustedes pueden fotocopiarse, pueden prestarse de compañeros de semestres pasados, ¿verdad? Es un texto antiguito, lo estoy actualizando, lo tengo bastante avanzado, quería lanzar, pero hay una resolución del Consejo Universitario que prohíbe a los docentes vender su material didáctico. Parece que algunos docentes han hecho un mal uso de esa venta de los textos guía, ¿verdad? Entonces, por Consejo Universitario se ha prohibido. Asumo que sigue vigente, ¿verdad? Esperemos que algún día se levante y podamos pues sacar a la venta nuevamente un texto guía actualizado, tal vez ojalá en 2021, ¿sí? Post pandemia, texto actualizado durante la pandemia. Bueno, tenemos también la opción de buscar varios textos y sobre todo varias normas en Internet. Si me piden ustedes un consejo, ¿qué consejo les podría dar? Les diría, no se llenen de libros, no se llenen de libros. Lo que peor pueden hacer es llenarse de libros, llenarse de normas y no leer ninguna. Yo lo que les recomiendo en realidad es abocarse al Cárdenas, ¿sí? No hacemos todo del Cárdenas, porque el Cárdenas es muy amplio, trae geometría 1 y geometría 2. Geometría 2 yo enseño en posgrado, en la maestría de carreteras, donde se lleva geometría 1 y geometría 2, ¿verdad? Entonces es bien chistoso porque en todo el mundo dictan geometría 1, geometría 2, y he visto acá que en el diplomado que ha sacado San Simón de vialidad no han puesto geometría. Es una, no sé, un diplomado de vialidad sin geometría de vialidad. Les he mandado a mis amigos de carreteros, no se deben seguir riendo de cómo han armado un pensum de un diplomado en vialidad sin geometría de carreteras. Pero les decía, Cárdenas tiene geometría 1 y geometría 2. Entonces, no tienen que entrar a los problemas más complejos porque esos no pregunto. Tienen que entrar a los problemas que son más o menos relativos a lo que yo estoy enseñando, ¿verdad? Hay problemas muy complejos que ya son soluciones de intersecciones viales, ¿no? Pasos a desnivel y demás, que esas cosas son geometría 2, eso enseño en posgrado, ¿ya? Entonces, les recomendaría eso, agarren Cárdenas Grisales, ¿sí? Estudienlo, denle su lugar. Tal vez no Jacob, no lo sé. Jacob yo lo veo más como un libro para el que está construyendo carreteras, porque Jacob trae inclusive mecánica de suelos, un poco de topografía, ¿verdad? Entonces sí es la Biblia. Ahorita Jacob Carciente sigue siendo la Biblia de carreteras, pero como dice su título, estudio y proyecto, ¿no? Entonces nos enseña también a construir carreteras, Jacob. Pero bueno, depende de ustedes. Cárdenas y algún librito más. Tienen que buscar algún librito de internet, algún librito. Hay hartos libros, hay manuales, etcétera. Entonces, para que estudien, por lo menos tenemos que estudiar de 2 libritos, ¿no? Para tener el criterio. Si no estudiamos de 2 libritos, pues no vamos a lograr generar ese conocimiento, ¿ya? El texto guía de la materia es chiquitito, es un resumen muy escueto que sí les va a servir. Este texto guía viene amarrado a nuestro formulario. Es difícil memorizar las fórmulas de carreteras, necesitamos tablas, necesitamos fórmulas, etcétera. Entonces les he preparado un formulario que los auxiliares los revisan cada semestre, ¿verdad? Y seguramente les van a mandar o van a coordinar con ellos para que puedan descargarse de internet, imprimirlo en casa, etcétera. Entonces, el texto guía viene unido a este formulario, que son creo 16 páginas de formulario, o sea, con eso ustedes pueden trabajar perfectamente, dar sus exámenes, etcétera, ¿ya?
La norma boliviana igual descargarla para consulta. Esto no tiene sentido imprimir. No tiene sentido imprimir, porque son casi 600 páginas, de las cuales para geometría creo que solo son 150. Entonces, para consulta sí, vamos a tener que consultar, y aquellas personas que si hagan consultas, pillen cosas raras, ¿verdad? Y me avisen de eso, pues yo les voy a premiar siempre con puntos porque es buena, toda investigación es premiada, ¿ok? Bueno, finalmente la evaluación. ¿Cómo se va a calificar nuestra materia? El examen vale 50 puntos, el proyecto vale 50 puntos. El proyecto es absolutamente obligatorio, ¿verdad? No existe la opción de no hacerlo, ¿ya? Aparte de eso, hemos dicho, tenemos una investigación de 10%. O sea, la calificación va a estar sobre 110%. Esta nota de investigación se la va a sumar directamente a su examen y así lo hago siempre. Pueden consultar, ¿verdad? Siempre voy a continuar devolviendo los exámenes. En este caso no va a ser devolución porque simplemente lo han mandado por Classroom, pero lo que sí vamos a hacer es revisar. Siempre les pido el mayor de los respetos. Yo resuelvo los exámenes, el semestre pasado he resuelto los exámenes y he permitido que un día se acerquen a reclamar, siempre y cuando tengan un reclamo justo. Entonces, sí lo han hecho. O sea, he tenido estudiantes que me han dicho, ingeniero, lo que usted ha resuelto está igualito que lo que yo he mandado, pero usted me ha puesto, ¿no ve? Perfecto. Habilitamos el Zoom entre el estudiante, descargamos su examen, lo compartimos en pantalla, lógicamente el que ha enviado el día de su examen, ¿no ve? Lo revisamos y comparamos. Y efectivamente, en algún caso sí, no he podido ver la respuesta porque a veces no me escriben con total claridad. Pueden usar papel reciclado, o sea, no necesitan usar papel nuevo en exámenes, en nada. Pueden usar papel reciclado porque van a tomarle una fotografía a su examen, ¿verdad? No interesa que al otro lado esté cálculo 1, o sea, no pasa nada. Entonces, utilicen bien los papeles, no tienen que hacer números muy chiquititos, ¿no? O cosas así medio escondidas, ¿no? Manejen bien el orden de las preguntas, vayan desarrollando, la respuesta la pueden encerrar en un cuadrito, de tal manera que sea fácil para el profesor. Se me ha dificultado la corrección ahora, pues en un 50 a 100%, porque me llega el examen en fotografía que a veces no está muy clara, me llega el examen para empezar girado, tengo que descargarlo en mi computadora, tengo que entrar a una aplicación que busque imágenes o PDF, tengo que rotar la imagen, o sea, se ha vuelto un poquito tedioso corregir los exámenes. Entonces, tal vez por ese mismo tedio, en algunos se me puede escapar. Y es por eso que sigo y siempre voy a devolver los exámenes. Yo he repetido 2 materias, jóvenes, porque 2 profesores no me han querido devolver mis exámenes. Y eso considero que ha sido de las mayores injusticias, porque uno se esfuerza, ¿verdad? Y bueno, ya no conviene recordar a la mala eso, pero he repetido 2 materias cuando estaba de estudiante porque el docente no quiso devolverme el examen. Jóvenes, el examen es de ustedes, es un documento que en realidad les pertenece a ustedes. El docente lo recibe, califica y debería devolverles a usted para que se lo guarden. Así de clara es la historia. Por un lado. Por otro lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje es de retroalimentación, es decir, yo me equivoqué, está bien, puede ser que hayas repetido esas materias porque no las conocía. Puede haber sido que mi examen estaba mal, está bien, lo voy a aceptar, pero lo que sí hubiera querido es que mi profesor me diga, ya, venga, Vera, siéntese ahí, este es su examen, aquí está su error, se ha equivocado en este concepto. ¿Qué le hubiera dicho yo al profesor? Gracias. Nada más. Muchas gracias, ingeniero, hasta luego. Ni modo, me equivoqué yo. Pero si no te devuelven tu examen y tú piensas que has hecho bien, peor si no resuelven el examen,
creo que el docente en ese caso está faltando a su compromiso, ¿verdad? Porque al final nos contrataron, estamos trabajando acá, no estamos haciendo esto gratis y estamos cumpliendo un trabajo. Y el trabajo que dice que yo debo enseñar, y parte de la enseñanza es que tengo que avisar al estudiante en qué se ha equivocado. Y es por eso que debo resolver el examen, ¿verdad? Y debo después, si él decide reclamar, mostrarle dónde se ha equivocado. ¿Está bien? Lo voy a seguir haciendo, pese a que hay estudiantes que van a reclamar un poquito maleducadamente. Me ha pasado, el anterior semestre, ¿verdad? En esta materia, vía Zoom, pero voy a seguir devolviendo. Creo que es su derecho inherente y por un estudiante que haya sido maleducado, pues no voy a dejar de devolver porque es su derecho. Ustedes tienen todo el derecho a revisar su examen. ¿Ok? Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Yo estoy hablando como loro. Hemos mostrado las cosas claras de la materia. ¿Qué dudas tienen, jóvenes? Pueden preguntar por el chat, pueden preguntar habilitando su micrófono. Inge, buenas noches. Buenas noches, Litsi. Disculpe, Inge, esto de las investigaciones, ¿en qué momento lo podemos hacer? Si me podría aclarar esto, por favor. Cualquier momento. La Eh, exposición la haríamos los días jueves a las 15:45. Ya. Previamente le tenemos que pasar el tema a usted de lo que estamos investigando, Inge. Sí, por favor. O sea, mediante una clase antes, me dice, ingeniero, quiero hacer una investigación. Perfecto. Nos quedamos un ratito cuando acabe la clase, ¿no? Sí. Entonces los estudiantes se van a comenzar a retirar, nos quedamos un ratito, me muestras tu investigación y listo. Siguiente jueves la expones. Nada más, así de fácil, no hay que hacer gran investigación, algo sencillo, ¿sí? Que nos ayude a todos. Ya, está bien, Inge. Muchas gracias. Perfecto. Tenía una pregunta más. Me han escrito. ¿Qué dice? Fecha de entrega del proyecto. Uy, no hemos comenzado el proyecto todavía. No sé cuándo podemos entregar. Voy a armar el cronograma de avance de proyecto. Tenemos que armar recién. Y en base a eso fijamos fecha de entrega, fecha de examen, todo. Honestamente, a Ariel no he preparado todavía fechas, no he pensado en fechas de examen ni nada por el estilo, pero a medida que vayamos avanzando ya vamos a ir armando. Vamos a ver cómo va a ser nuestro avance en función a lo que hicimos el semestre pasado y en base a eso ya van a tener una idea. Más o menos vamos a poner una fecha tentativa para que vayan alistando sus proyectos y su examen, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tiene? A ver, seguiremos avanzando entonces. Tenemos unas cositas más para mostrarles. De todas maneras, pueden seguir preguntando en cualquier momento. Sí, adelante, Sandra. Sí, levantó la mano Sandra. Adelante. Fue accidental la manito. Bueno. He buscado, a ver, hay pregunta acá. Dice, en cuanto a los planos para el proyecto, bueno, los planos para el proyecto yo desconozco dónde están haciendo plotear. Hablen por favor con compañeros de semestres pasados, ellos ya conocen dónde plotean los planos, entonces pueden hacerse plotear un planito. Lo que les recomiendo usualmente es que no utilicen planos muy difíciles, ni tampoco planos muy fáciles. ¿A qué se refiere un plano difícil? A que sea un lugar lleno de precipicios, por ejemplo, un cerro con unas pendientes terriblemente fuertes, ¿no? Y un lugar fácil sería como Trinidad, lugares planos donde la carretera es una recta
muy sencilla, o sea, se acabaría el proyecto en un día, ¿no ve? Agarramos una recta y el proyecto estaría terminado, ¿no? Entonces, la siguiente semana ya tienen que ir preparando sus planos. Este jueves justamente se les va a indicar todo, pero los que puedan ir ya consiguiendo planitos, pues ganan tiempo, ¿no? Ya pueden ir consiguiendo sus planitos para este jueves, ¿ya? Sería mejor así para ir ganando tiempo. Los auxiliares van a estar el día jueves y para que les vayan asignando puntos de manera virtual, ¿verdad? Con una fotito, no nos queda otra que trabajar de manera virtual y les vayan asignando los puntos de la carretera. Bueno, les decía que en Internet he buscado curvas peligrosas para hacer estas diapositivas. Lo que les decía es cuando ustedes busquen en Internet tienen que poner curvas peligrosas de carretera, porque si no ponen eso les salen otras curvas peligrosas, ¿ya? Bueno, aquí vemos estas curvitas peligrosas de carretera y son usualmente curvas de retorno. Estas curvitas son muy interesantes. Aquí, fíjense, ya hay un concepto de velocidad, se habla, o sea, hay una señal que nos está avisando de que esta curva hay que dar a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de curvas que son realmente peligrosas, porque si un auto viene a toda velocidad por acá, tal vez no le alcance esta distancia, ¿verdad? Después de ver esta señal, de poder frenar. Entonces puede tener algún conflicto. Estas curvas de retorno son perfectas, realmente perfectas. Prácticamente tenemos paralelismo acá entre las tangentes, vamos a ir viendo después, ¿no? Aquí vamos a ver. Aquí tenemos una tangente y aquí tenemos la otra tangente. Entonces, serían casi paralelas, ¿no? Entonces, esta está viniendo de norte a sur y esta está yendo de sur a norte. Entonces, esa es la forma de subir los cerros, ¿no? Hay que subir con poca pendiente, de tal manera que los camiones puedan circular, ¿verdad? Y darles además los radios correspondientes. Fíjense acá, ya tiene señales de frenos, ¿no? Aquí han frenado ya, ¿no? Aquí, fíjense, estas frenaditas de aquí. Estas curvitas nos generan, pues sí, peligro, ¿no? Aquí se ven las frenadas. Esta es una curva de retorno perfecta. Y es una curva perfecta de retorno que me da todo el radio de giro, ¿sí? Aquí vemos esta curva forzada por puente, esto es en Italia. Peligrosa. Aquí se puede notar igual que ya ha habido frenada, fíjense. Aquí ha habido ya frenadita, ¿no? Se nota el color del asfalto. Y es porque no hay señal. Yo no veo aquí en ningún lugar la señal, tal vez porque no hay vegetación y hay visibilidad del puente, pero aquí debería haber una señal en algún lugarcito avisando a los conductores de que frenen un poco, porque esta curva no es buena, esta curva es peligrosa. Porque entramos acá con un radio y de repente se cierra el radio. Es una curva forzada por un puente, ¿no? Aquí vemos sectores con más pendiente, ¿no? Tenemos sectores como estos en el camino a Misque. Más bien saliendo de Misques y Cochabamba encontramos esto de subida, llegando a Misque se vuelve de bajada. Y bueno, encontramos esta situación. Llegando a Sucre, en la zona de la Zapatera, se llama Zapatera porque se zapatear los camiones, ¿no ve? Es la Zapatera, los camiones comienzan a zapatear, no pueden, su motor no les da para subir a veces. Entonces son sectores con mucha pendiente. Entonces acá hay que tener cuidado con las pendientes y con estas curvitas. Aquí vemos en Italia una curva también muy interesante. Fíjense el diseño, el proyectista planifica subir al cerro, pero no tiene cerro, aquí se acaba el cerro, ¿cómo podemos subir? Entonces han construido aquí un sistema de viaducto y han dado la solución. Entonces, si no tenemos cerro, pues nos creamos nuestro sistema de viaducto, ¿verdad? Para poder subir, ¿no? Entonces, prácticamente esto nos muestra de que el ingeniero vial puede hacer infinidad de cosas, pero lo que va a necesitar es inversión económica. La cosa es tener platita
para poder plantear la solución. Uno de los principales problemas en carreteras son las curvas continuas. Eliminar curvas continuas no es fácil. Me preguntan mis estudiantes a veces, la norma dice que entre una curva y otra consecutiva tienen que haber 500 metros, eso dice la norma. Correcto, eso dice la norma, pero ¿qué pasa si mi cerro no me deja? Así es mi cerro, fíjense acá, aquí hay un precipicio, hueco, canal, quebrada, lo que sea. Entonces, no tengo la posibilidad topográfica de hacer lo que la norma quiere. Las normas son muy bonitas, las normas son muy coherentes, etcétera, pero a veces en Bolivia, que tenemos topografía bastante complicada, no puedo aplicar las normas como quisiera. Entonces, cuando hacemos estos diseñitos, tenemos que anotar en algún lugar de que no se va a cumplir la norma. Yo tengo aquí curvas consecutivas, bastantes curvas consecutivas. Hay tramos, yendo al Chapare, por ejemplo, tenemos curvas consecutivas, tramos de curvas muy consecutivas. Llegando a Epizana, también tenemos curvas consecutivas. Entonces, el problema es que no hay visibilidad para el rebase. A veces viene un camión despacito delante nuestro, pucha, tenemos que esperar. La recomendación es esperar con paciencia, porque si decides adelantar en curva, no tienes visibilidad quién está viniendo de este lado. Entonces puedes encontrarte de frente con otro auto y sería muy triste, ¿no? Aquí vemos estas curvas consecutivas, antiestéticas en realidad, son demasiado consecutivas. Estas curvas son en Italia también, he conseguido muchas fotos de Italia, ¿no? Creo que debo buscar de otros países también. Pero estas son las que están y me gustan mucho. En Italia, fíjense, han decidido tocar lo menos posible las zonas de roca. Estas zonas de roca, alterarlas lo menor posible. ¿Por qué? Por estética, ¿verdad? Por estética. Te señaliza y dice, oye viejo, ten cuidado, hay hartas curvas. Es un sector de curvas consecutivas, así que frena, ¿ya? No es carretera para hacer carreritas, frena. En realidad esto hacen en Italia. En Bolivia no. En Bolivia viene el ingeniero y dice que hay roca, bueno, entonces de aquí la carretera va a salir así recto. Me demuelen esto, me ponen dinamita aquí, ¿no ve? Me dinamitan esto de acá y listo. Y así se ha hecho muchas carreteras en Bolivia. Se ha dinamitado, han quedado cosas horrendas, horrendas, de verdad horrendas. Quedan como huecos que al final no pueden revegetarse con el tiempo, queda roca fracturada, queda muy, muy feo. Una de esas voladuras que ha quedado muy fea es justo camino a Misque, pasando el Curi, ¿verdad? Entran a una especie de cañadón que han volado todito el cañadón y ha quedado bastante feo. Espero con el tiempo un poco recupere su verdor para que le dé algo de estética al lugar, ¿no? Pero fíjense, en Italia no hacen la voladura y más bien tratan de adecuarse a la topografía curvilínea del terreno. Bueno, he buscado las carreteras peligrosas, la famosa carretera de los Yungas que todo el mundo habla, ¿no? Ahí se ve una imagen que creo que la mayoría conoce esto, pero siempre es bueno ver. Todo el planeta habla de la carretera más peligrosa del mundo en los Yungas, Bolivia, ¿no? Ahí se puede apreciar el grado de peligrosidad, no sé. Y ahí vemos una foto muy parecida a la que veíamos del Perú, ¿se acuerdan? Este es muy cerca al velo de la novia que veíamos hace rato, ¿verdad? Entonces, fíjense, las llantas y el vehículo entran cabalito en el ancho de vía, cabalito. Ahí está la zona de la cumbre. ¿Cuál es el problema acá en los Yungas también? Lo que pasa es que llueve. Y aquí dice el que sacó esta foto, dice, el camión nos hacía luces para que le demos paso. La pregunta es, ¿cómo le damos paso? ¿No? Ahí está la señalización especializada de la vía. Realmente el lugar es muy, muy complicado, ¿no? Y ahí se ve que ha llovido, ahí se ve un poco el suelo resbaladizo, ¿no? Terrible, realmente esta la muestran siempre en todos los programas de
de televisión internacional, ¿no? Como la carretera más peligrosa del mundo, ¿no? He buscado, dije, tiene que haber otras en otros lugares del mundo, no creo que Bolivia sea la única. Y bueno, he encontrado esta, que si bien no es la carretera más peligrosa, es el túnel de Golián en China, que fue construido, ¿verdad?, por los campesinos el año 72. Han tardado 5 años utilizando mazos, cinceles, y han hecho su camino de 1.200 metros para poder salir de su pueblo. Pobrecitos, ¿no? 5 años, el Estado los tenía olvidados, ellos han sido los que han tenido que cincelear y hacer su propia carretera, que ahora es un monumento a nivel mundial. 200 metros de carretera hecha a mano por los comunarios de población. Una obra realmente majestuosa, realmente majestuosa. Bueno, una carretera muy parecida a la de los Yungas es la Nanga Parbat. Esta Nanga Parbat es la que está en Pakistán. Muy, muy peligrosa. Fíjense acá, se puede apreciar, son lugares angostos, tiene muchos derrumbes, entonces es un lugar bastante peligroso, ¿no? Y bueno, he encontrado otras carreteras, esta en Marruecos, muy, muy fea, muy antiestética, no han mantenido aquí los conceptos de topografía, ¿no? Muy, 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 muy fea. En Rumania tratan de hacer poco movimiento de tierras, se adecúan al terreno, ¿sí? Rumania tiene igual otro concepto de construcción, dañando lo mínimo posible el torno, más bien, cerca de la carretera. Ahí podemos ver, ¿no?, cómo más o menos ellos se adecúan a la topografía del lugar. Aquí vemos la carretera en Perú, esta es la que sube a Machu Picchu, ¿no? Este es el paso del Stelvio en Italia, un paso muy famoso. Aquí acaba el famoso Giro de Italia con una bicicleta y los hacen subir a los pobres esto, ¿no? Terrible, ¿no? Pobrecitos. Aquí se puede ver una imagen desde arriba, ¿sí? Como es la subida del paso del Stelvio. Y esto he encontrado en Google Earth. Esta es una imagen de Google Earth, donde se ve cómo es la subida de este Stelvio. Esta es una carretera de entrada a las minas de Atacama, en Chile. Se ve la curvatura perfecta, los radios de curva están perfectos, realmente muy bien hechitos, ¿no? Sorprendente, están todos muy bien. Y bueno, con eso se acaba la introducción a nuestra materia. Entonces, si tuvieran preguntas y dudas, con gusto las voy a absolver. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco a todos su presencia el día de hoy. Vamos a quedar acá. El día jueves les pido entonces, por favor, puedan comenzar ya el capítulo de diseño.